Bien, vamos a continuar con el segundo episodio de esta nueva serie que estamos estrenando en el canal de YouTube Abrazando Nuestra Fe, donde vamos haciendo un recorrido pausado, sin ningún tipo de prisa, por el catecismo de nuestra Iglesia Católica de la época de el Papa San Juan Pablo II, que fue el que, digamos, lo impulsó y le dio su ejecútese, su firma. Lo aclaro, siempre diciendo no por términos comparativos, pero es que puede ser que más adelante la iglesia haga otra actualización de catecismo y sobre la par pues se hagan unos ajustes en algunos de sus literales. El catecismo de la Iglesia Católica, que trabaja con numerales, tiene 2865 y vamos a ver el numeral 4 al 2000, al numeral 10, cuyo tema principal es el subtítulo 2 que habla de transmitir la fe y se enfoca en la catequesis. Dice el numeral 4. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer, a crecer, a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, por la fe, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Esas son palabras de Juan Pablo II. Y qué interesante es el enfoque principal de la catequesis. Cuando uno pregunta y no tiene este conocimiento, ¿qué es la catequesis? La gente puede decir cualquier cosa. Dar a conocer a Jesús, eso sería más bien el querigma, el anuncio de la buena nueva, que es el mismo Jesús, que es su palabra. Pero catequesis, principalmente, como lo dice el catecismo, es la producción, el reclutamiento, por no usar la palabra adoctrinamiento, pero también aplica, de discípulos. Discípulos para Jesús, ni para ti ni para mí, para la iglesia, pero donde el centro sea Cristo, sea una fe cristo-céntrica. Obviamente, al aceptar a Jesús, al hacerse discípulos de Jesús, también se hacen discípulos del Padre y del Espíritu Santo. Lo otro es ese contexto de construir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, eucarísticamente, pues sabemos cuál es, o sacramentalmente sabemos qué es la Eucaristía, pero también podemos definir como cuerpo de Cristo a la iglesia, a la comunidad, eclesia, que es la reunión de personas en torno a Jesús. Más adelante, en el numeral 5 dirá, en tal sentido, más específico, globalmente se puede considerar aquí que la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Este punto educativo también es importante, pero fíjense el contenido. Tener un plan de catequesis, tener un programa de catequesis que no involucre el catecismo es un poco absurdo y pudiera inclusive rayar en lo protestante. O sea, la catequesis debe tener, por supuesto, que Biblia, mucha Biblia, pero es que en el catecismo hay una producción de Biblia muy importante. Hay citas, se explica inclusive el contexto de fe, Jesucristo es la palabra de Dios. Se habla también de un marco histórico, pero no dejar por fuera también lo que la Biblia en cierta forma no lo va a abordar de manera explícita, pero el catecismo sí lo aborda y lo adapta a nuestros tiempos. Entonces, ahí es donde yo a veces entro en batalla conmigo mismo, porque a veces queremos ser tan creativos que metemos contenidos que no tienen nada que ver con la fe, o metemos contenidos que tienen que ver con el catecismo, pero con interpretaciones nuestras. Y tampoco es el abordaje. En esto hay que ser muy respetuoso, así como nadie se atrevería, creo yo, a cambiar ni una tilde de la Biblia porque es palabra de Dios. El catecismo también requiere ese espíritu de fidelidad porque es la fuente, es el material que se ha generado desde la iglesia para justamente acompañar la formación doctrinal de todo creyente. El numeral 6 dirá, sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la iglesia, que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis y que derivan en ella. Primero, el anuncio del Evangelio y predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración de la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. Estaba buscando obligatoriamente, y menos mal que la encontré, esa palabra y no la palabra o, porque hay pastorales
eh, de cualquier índole, pueden ser de colegios, pero también puede ser de parroquia, que tienden a especializarse. Entonces te pueden decir, nuestra pastoral no es sacramental, o nuestra pastoral no es pedagógica, o nuestra pastoral no es misionera. Y resulta ser que en el contexto amplio de la palabra, la misión pastoral de la iglesia, justamente dice el texto, tiene que ver con todos estos elementos juntos, este engranaje. Usted no puede construir un motor de un vehículo y pretender que el motor, faltando algunas piezas, el motor arranque. Entonces sí hay que tratar de tener una producción, una visión y una producción integral de la pastoral, sobre todo porque muchos niños, especialmente de colegios, la única experiencia de formación constante y amplia eh, que van a tener en sus vidas de Dios y de la religión, posiblemente va a ser esa experiencia de aula. Ya que hay que decirlo, sacramentalmente todavía la producción de primera comunión y confirmación, pues denotan un año, hay parroquias que hasta dos, de formación. Y creo que la tendencia va hacia los 2 años, pero aún así es poco. Un niño puede pasar en un colegio 15 años de su vida, 16 años de su vida, y si tiene toda esta visión global e integral de la catequesis, los frutos pueden ser muy distintos. De hecho, puede haber, entre otros, vocaciones sacerdotales y religiosas. El numeral 7 pues dirá, además, la catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la iglesia, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la iglesia, sino también y más aún su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella. No hay catequesis sin iglesia. O sea, no puede ir la catequesis por un lado y la iglesia católica por otro. Y eso va desde la propia percepción de la catequesis. O sea, no lo digo por la iglesia, sino lo digo por los propios catequistas. Yo me meto en el paquete porque en este momento que hago este audio, estoy ejerciendo labor de catequista y la he ejercido años anteriores, he hecho pausa. Pero nosotros no podemos tener nuestra propia percepción de iglesia o nuestra propia percepción de catequesis, sino que esto va de verdad unido a la iglesia. En el numeral 8 dirá, los periodos de renovación de la iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época de los padres de la iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. En la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Agustín y muchos otros padres cuya catequesis siguen siendo modelos. Ya en el numeral 9 dirá, el ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en las constituciones y en sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que le llevaba también su nombre y que constituye una obra en primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a los santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. Finalmente, en el numeral 10, con el que vamos a concluir la reflexión, dirá, no es extraño por ello que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya traído una nueva atención. El Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de Obispos consagradas a la evangelización y la catequesis, las exhortaciones apostólicas correspondientes a Evangelium Nuntiandi y Catequesis Traedende dan testimonio de ello. La ascensión, la sesión extraordinaria del Sínodo de Obispos de 1985 pidió que sean redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. Y el Santo Padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. Ahí, bueno, culminamos este segundo título de que es transmitir la fe.
en sus numerales 4 al 10, viendo cómo la formación y la catequesis, el que es hacer discípulos para Cristo, ha sido, y sobre todo en los últimos tiempos, un tema de importancia para la iglesia. Y siempre es importante, valga la redundancia, que quienes se dediquen a esta labor de formación en jóvenes, en niños, jóvenes y adultos, pues antes de aventurarnos a formar y a llevar en nombre de Jesús un aula con lo que nosotros consideremos que es la fe, es importante ir a la fuente y reconocer que si la fuente no la tenemos clara, pues no vamos a tener los conocimientos claros para poder abordar temas, sobre todo, fíjense que es la gran preocupación de la iglesia, temas éticos, temas morales. Además, por supuesto, de los temas doctrinales. No solamente saber en qué creer, sino también saber pulir en qué no se debe creer. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.